Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer esta bonita cartera que está hecha a crochet. La podemos usar tanto para grandes como para chicas. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando 120 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de acero. En mi caso, uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar, vamos a hacer un nudo y vamos a levantar 84 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar 84. Cuando alcancemos las 84 cadenas, así nos habrá quedado. Ahora vamos a hacer una más para dar la vuelta. Vamos a tomar la primera y vamos a hacer un punto bajo. Sacamos las dos hebras, cerramos. Nos pasamos al siguiente, hacemos otro punto bajo. Ya tenemos dos. En el tercero vamos a hacer un aumento de 3. Tomamos y hacemos 1 en el mismo lugar, 2 y 3. Ya tenemos el primer aumento. Ahora vamos a tejer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya que completamos los 5, ahora vamos a hacer una reducción. Saltamos 1 y 2 en la base y en el 3 hacemos el punto. Y ya tenemos la reducción. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo hasta el final. Vamos a hacer una vez un aumento, una vez una reducción. Ahora hacemos 5 contando desde este que sería el primero. Cuando terminemos los 5 volvemos a hacer 3 de aumento, 5, una reducción y así hasta completar la tira. Una vez lleguen al final, así será como se verá. Vamos a terminar igual con los dos puntos, tal como iniciamos. Y esto es todo. Ahora vamos a comenzar a repetir lo mismo. Vez tras vez levantamos una cadena, giramos el tejido, pero esta vez vamos a estar tejiendo solamente en la parte de atrás de la cadena. Vamos a comenzar en el primero, hacemos 1, 2 y 3. Esta será la manera en que irá aumentando. Ahora llegamos donde está el aumento, ahí vamos a hacer aumento. Y donde esté la disminución, también vamos a repetir la disminución. Ya que lo tenemos así, ya tenemos lo que sería el aumento. Ahora contamos 5. 1, 2, siempre por la parte de atrás de la cadena solamente. 3, 4 y 5. Ya que tenemos los 5, volvemos a hacer reducción. Saltamos 1 y 2 y en el 3 volvemos a colocar el gancho y hacemos el punto. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y corresponde aumento. Volvemos a hacer 3, así hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, hacemos el aumento y ya esta vez en vez de 2 puntos nos van a quedar 3 porque va aumentando. Una vez terminamos esta segunda vuelta, así será como se verá. Llegamos al final, terminamos con 3 después del aumento, exactamente igual que como hicimos en este lado. Los dos serán iguales. Vamos a levantar la cadena, giramos el tejido y esta vez nos van a quedar 4. Vamos a tomar la parte de atrás de la cadena, vamos a hacer 1, 2, 3 y 4.
y ya va creciendo lo que sería esta parte. Empezamos con 2, 3, 4. Ahora corresponde el aumento, que serían 3. Tejemos 5, reducción, 5, aumento. Y esto será todo lo que vamos a estar haciendo por la cantidad de vueltas que ustedes necesiten o el ancho deseado. Una vez hayamos alcanzado el tamaño deseado, así será como se verá. En mi caso yo le puse 20 líneas, pero cada uno va a decidir el tamaño que vaya a necesitar. Vamos a comenzar a unir. Vamos a tejer lo que sería hasta donde está la primera punta y ahí vamos a comenzar a unir. Vamos a tomar la primera en esta forma. La vamos a poner y vamos a tomar el gancho por la parte de atrás. Esta vez sí vamos a tomar las dos hebras. Es exactamente el centro. Ya que tengamos así nuestro gancho, vamos a pasar la lana hacia atrás. Ya que la tengamos hacia atrás, montamos esta punta y lo apretamos para que nos quede cerrado y hacemos un punto bajo. Nos pasamos a la siguiente, tomamos de atrás hacia adelante las dos hebras que pertenecen al centro, sacamos la hebra hacia atrás, la apretamos para que se junte y hacemos un punto bajo. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo con cada una de las puntas. Sacamos la hebra hacia atrás, la montamos encima y hacemos punto bajo. Así hasta terminar con la última punta. Cuando hayamos cerrado todas las puntas, así será como se verá. Ahora solamente vamos a continuar tejiendo lo que sería la parte de atrás de la cadena, exactamente como estuvimos haciendo estas vueltas, punto sobre punto hasta que lleguemos al final. Al llegar al final, hacemos una cadena de altura, giramos el tejido y volvemos a repetir por la parte de atrás de la cadena, punto sobre punto. Esto lo vamos a hacer unas 2 vueltas más. Llegamos al final, levantamos y nos regresamos haciendo una última. Una vez completemos las 2 vueltas, así será como se verá. Para acomodar lo que serían estas partes, solamente toman esta parte que está abierta y la van colocando así hacia adentro, todas las aberturas hacia adentro. Lo pueden hacer a cualquier lado porque esto es reversible, se ve igual de los dos lados. Y ya que las tengan todas hacia adentro, así se van a ver por la parte de adentro y así se van a ver por la parte de afuera, que sería el derecho. Si no quieren que estas puntas se estén moviendo, solamente van a tomar y le van a dar algunas puntadas, lo que sería en esta parte, para que no se salgan hacia un lado y hacia el otro, pero eso es opcional. Ya que la tengamos lista, vamos a tejer otra exactamente igual. Ya yo la tengo aquí. Vamos a colocar una encima del otro. Vamos a cortar la lana, pero la vamos a dejar bien larga porque la vamos a usar para coser. Vamos a poner una así a la par de la otra y vamos a ir cosiendo toda esta parte, todas las puntas hasta que lleguemos al otro extremo. Para comenzar a coser yo voy a estar usando una aguja lanera, que es muchísimo más fácil, pero si ustedes no tienen, lo pueden coser con hilo y aguja o ayudarse con el gancho, aunque es un poquito más difícil. Solamente donde terminamos vamos a tomar la hebra y vamos a ir tomando un punto del lado de allá y uno del lado de acá, solamente con paciencia. Ya quedó cerrado, toman el que les sigue con el de afuera. Siempre traten de tomar el de afuera para que quede mucho más bonito. Vamos a ir haciendo esto hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, seguimos uniendo también lo que serían las puntas de la misma forma. Tomamos el punto y el punto del otro lado hasta que cosamos por completo. Una vez hayamos terminado, así será como nos habrá quedado. No necesita ningún forro porque es un tejido que queda bien apretado y pegado. Como pueden ver, no se sale nada, pero si ustedes quieren hacer un forro, solamente cortan 2 piezas de tela que sean exactamente la figura de esta y la pueden coser por la parte de adentro. Ya que lo tengamos así listo, ahora vamos a comenzar a hacer lo que sería el asa. Le pueden colocar una cadena o también pueden tejer una con hilo. Y en esta parte de arriba pueden usar un broche en el centro o pueden coser una cremallera, como a ustedes más les guste. Para comenzar a hacer lo que sería
el asa, yo voy a estar usando 2 hebras para hacer la cadena y me quede un poco más gruesa, pero ustedes pueden utilizar solo una o cualquiera de las opciones que ya les dije. Vamos a hacer el nudo con las 2 cadenas o los 2 hilos al mismo tiempo y exactamente en un lado vamos a comenzar a tejer. Una vez ya lo tengamos así, vamos a comenzar a hacer una cadena. Yo la voy a estar haciendo con punto flojo. Solamente es pasar las 2 hebras al mismo tiempo. Vamos a estar haciendo esto hasta que alcancemos el largo deseado. Lo vamos a unir en el otro lado, hacemos un nudo y cortamos. Una vez terminamos el asa, así será como nos habrá quedado. Yo le puse 100 cadenas de largo porque la quería bien larga y la uní en el otro lado. Ustedes le pueden poner la cantidad que gusten, pero es mejor ponerle largo porque luego si la quieren usar corta solamente toman, hacen lo que sería un nudo en esta forma y también la pueden usar de una forma más corta. Ya nos quedaría completamente terminada. Ahora yo le voy a estar cosiendo lo que sería un botón en este lado y una cadena de este para cerrar, pero ustedes pueden ponerle cremallera, broches por dentro o lo que ustedes gusten. Una vez lista, así será como nos habrá quedado. Queda muy bonita y la podemos hacer en diferentes colores para combinar con nuestra ropa. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, no olviden darle like. Si aún no se han suscrito al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.